Ahora vamos a escuchar a un emprendedor ya muy consolidado, lleva 20 años, digamos, en este mundo. Ya se le veía que iba a inventar algo, porque hasta en el colegio le llamaban de niño maquinitas, era el mote que tenía. Pero él realmente llevó a cabo el lanzamiento del videojuego Commandos en 1998 y eso alcanzó el número 1 en 17 países. Después ha hecho más cosas. Tendríamos que ir a ver, por ejemplo, la película Planet 51, que es una película de las más taquilleras en España, que también ha sido realizada bajo la indicación personal y, desde luego, de su empresa. Él creó esta empresa con su hermano hace muchos años. Actualmente es el copresidente del grupo SED y presidente ejecutivo de Ilion Animation Studios. Tengo el gusto de recibir a Ignacio Pérez Dolcet. Adelante. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Siempre cuando uno viene a una conferencia de este tipo y van saliendo ponentes anteriormente, siempre tienes la preocupación de, a ver si me van a pisar lo que yo me llevo preparando un montón de días, porque venimos todos aquí a hablar de lo mismo. Y en esta ocasión he tenido suerte, porque no solo no han pisado, sino yo creo que ayudan a preparar lo que yo venía a contar, ¿no? Algo que es tan importante en nuestro sector, en mi sector, que es el sector digital, como es eso que dicen los americanos, el time to market, ¿no? Y que a día de hoy es tan fundamental. No vale de nada inventar o innovar si alguien se te adelanta, porque los tiempos a día de hoy entre la innovación y el salir al mercado son cada vez más cortos, ¿no? Valga, por ejemplo, pues el caso de Alejandro Amenábar, ¿no? Tuvo mucho éxito, pero podéis imaginaros pues la cara que se le quedó a Alejandro y uno de los días más tristes de su vida, ¿no? Cuando se fue al cine a ver El Sexto Sentido y vio la película y vio que alguien se había adelantado con esa idea de estoy jugando con los vivos y los muertos, ¿no? Es decir, Los Otros fue un inmenso éxito. Si El Sexto Sentido no hubiera salido antes, probablemente habría hecho 3 o 4 veces la taquilla que hizo, que ya fue muy importante, ¿no? Alejandro se echó a llorar en el cine. Afortunadamente, después su talento y el tesón pues hicieron que la película fuera un enorme éxito, ¿no? Yo creo que voy a empezar con la crisis, y yo no he venido aquí a llorar porque hace muchos años, cuando iba a la oficina, una persona de la oficina me dijo, y aquí se viene llorado, ¿eh? Se llora en casa y a la oficina se viene llorado. Esa es la primera regla del emprendedor, ¿no? Lo que pasa es que es una pena que cuando eres el emprendedor significa que tú no puedes llorar, pero todo el mundo viene a llorar a tu despacho. Y te dicen eso de este es muy valioso y el otro también, entonces, oye, dales cariño y tal, y es... Joder, hay días que digo, no sé yo, y a mí quién me da cariño, que yo la verdad es que lo paso muy mal también, ¿no? No vengo a llorar, yo creo que vengo a analizar y decir, bueno, entramos en una crisis económica en Europa, en España, hace ya algunos años, y seguimos viviendo en la fantasía, yo creo, desde Europa y mucho más desde España. Bueno, yo creo que desde España ya hemos aterrizado, pero la fantasía de que la crisis era global. Es verdad, la crisis era global. Que voy a Estados Unidos y, hombre, es decir, al margen de que las bolsas vuelvan a estar en prácticamente los máximos que estuvieron hace 5 años y Europa siga profundamente deprimida, pero en términos de innovación, de creación de nuevas empresas, de creación de empleo, creo que hay una inmensa diferencia, ¿no? Entonces vemos Estados Unidos, vemos Europa y decimos nos estamos quedando atrás. Y en España decir nos estamos quedando más atrás todavía, ¿no? ¿Qué está ocurriendo, no? Bueno, aquí se ha hablado de algunas cosas, ¿no? Se ha hablado de la creatividad, en España hay talento, se ha hablado de la importancia del mundo digital. Yo creo que todo eso es absolutamente cierto, ¿no? Yo creo que todo eso al final lo que nos viene a decir es a día de hoy la industria digital está cambiando el mundo, la gran mayoría de las empresas más innovadoras, que más riqueza generan, que más empleo generan, son del mundo digital y son todas, o casi todas, americanas. Es una cosa que digo muy habitualmente, ¿no? Es decir, los grandes popes, cerebros en Europa se reúnen y empiezan a hacer planes, pero después cuando hay que llamar a lo de las redes sociales, llaman a Estados Unidos y dicen, oye, Twitter, Facebook, venidos aquí, que es que aquí no tenemos de eso, ¿no? Y hablamos, sí, de la innovación en Europa, pero decimos Facebook, Google, Apple, Twitter, eBay, Amazon, la gran mayoría de ellos son americanos, ¿no? Y decimos, ¿qué pasa? Que los americanos no fracasan, que tienen más talento que nosotros. Y dice, Motorola,
tiene los mismos problemas que Nokia, que son los mismos problemas de BlackBerry, son 3 países distintos, 3 formas distintas de pensar. Es decir, yo creo que cuando uno tiene que reinventarse, te cuesta tanto reinventarte en Estados Unidos como en España. Lo que pasa es que la cantidad de gente que se reinventa en Estados Unidos es infinitamente mayor que la que es en Europa, ¿no? Bueno, yo me gustaría analizar entre Europa y Estados Unidos qué está ocurriendo, es decir, y hablar de tamaño y de metodología. Si hablamos de tamaño, no sé si conoceréis una teoría, que más que una teoría, bueno, ya es una realidad absolutamente contrastada, de un científico de primeros del siglo XX, Max Kleber, que hizo un estudio y demostró que existía una relación entre la masa, el tamaño y el metabolismo de los animales, ¿no? Él creó un algoritmo que demuestra que en una escala logarítmica se mantiene una relación constante, habría una línea recta que define una relación constante entre la masa y el metabolismo de los animales. Es decir, los animales más grandes tienen un metabolismo más lento, los animales más pequeños tienen un metabolismo mucho más rápido, pero una relación constante que Max Kleber estudió desde las palomas hasta los grandes mamíferos, pero que después se ha demostrado que llega a las criaturas unicelulares, ¿no? En tiempo reciente, un físico teórico americano, Geoffrey West, estableció y ha hecho un estudio sobre esa relación entre metabolismo y tamaño en las ciudades, y se ha demostrado curiosamente que el metabolismo de las ciudades grandes es más lento que el metabolismo de las pequeñas. Es decir, hay un menor consumo energético, hay un menor número de gasolineras, se necesita un menor número de kilómetros de cable y, curiosamente, se mantiene también una relación constante de cómo ese metabolismo ese consumo de energía se va frenando conforme una ciudad va siendo mayor. Eso, evidentemente, se mantiene como una constante. Es igual el consumo de alimentos en una ciudad grande que en una ciudad pequeña, pero curiosamente se encontró con un hallazgo, pues yo no sé si inesperado, pero era que el metabolismo en las ciudades, la innovación en las ciudades grandes es muchísimo mayor que en las ciudades pequeñas, en una escala supralineal, es decir, aumenta la cantidad de innovación que se genera cuanto mayor es una población. Las poblaciones, los individuos de ciudades de 5 millones de habitantes eran 3 veces más creativos que las ciudades con 100.000 habitantes. Esa regla, si la utilizamos no solo para las ciudades, sino para las comunidades, lo que demuestra es que a mayor número, mayor cantidad de gente investigando, mayor cantidad de gente creando, mayor cantidad de gente emprendiendo, mayor será la innovación. Pero no solo linealmente en una escala proporcional al número de gente que hay. Cuanto más gente, mayor es la innovación. Hay muchos ejemplos en Estados Unidos, sobre todo en tiempos modernos, de cómo eso se ha llevado a la universidad, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido en Europa andamos muy por detrás. Pero hay un tema que es todavía más interesante, yo creo. Antes de llegar a la metodología, ¿no?, que creo que es el problema fundamental, ¿no? Es decir, si partimos de la base, ellos tienen ese tamaño, ellos tienen grandes clústeres, hablamos de Silicon Valley, entonces Europa dice, oye, vamos a reproducir eso. A día de hoy vemos que eso está reproduciendo y que cada esquina de Europa tiene uno de estos. En España ya no sé ni cuántos tenemos. Algunos de ellos, pues, se nos olvidó llenarlos de gente, ¿no? Hemos hecho muchos edificios y luego decimos, ¿qué necesitamos ahora? Gente para llenar los edificios e investigar. Y dices, vaya, a alguien se le ha olvidado un pequeño detalle después de planes de miles de millones de euros, ¿no? La comunidad de gente que emprenda, que investigue y que trabaje es fundamental, ¿no? Pero hay un tema adicional, que es la metodología. ¿Funcionamos en Europa como funcionan en Estados Unidos? No quiero idealizar Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene sus propios problemas, pero lo que quiero es que aprendamos de las cosas que se hacen bien allí y que se están reproduciendo en muchos países del mundo. Vemos Estados Unidos frente a Europa, ¿no? Y decía, bueno, en España, por ejemplo, yo viví el boom de las .com. En aquel momento teníamos una pequeña empresa en Internet que se llamaba La Netro, y cada mañana entraba un consultor y cada mañana valíamos 1.000 millones de pesetas más, ¿no? Es decir, empezamos en 15.000 y un día valíamos 85.000 millones
y al día siguiente no valíamos nada, ¿no? Es decir, como sabíamos nosotros que no valíamos nada, porque era el boom de Internet, entonces si haces esto y lo otro. Yo recuerdo un día una reunión con el que era el consejero delegado del Banco Santander en aquel momento, Ángel Corcoste, que acababa de comprar Patagon por 80.000 millones de pesetas y nos preguntó y nos dijo, oye, ¿qué os parece esta operación? ¿No? Y mi hermano y yo nos miramos y ¿qué le decimos a este tío? Que le han colado el gol de su vida, o sea que esto no vale nada, pero nada es nada. Bueno, yo creo que aquello y aquel boom de las .com en España más que en Estados Unidos, yo creo que fue el cuento del traje del emperador, pero llevado a miles de millones y a gente aparentemente muy sabia y que no tenía ni la más remota idea de lo que hablaba, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hicimos en aquel momento en Estados Unidos, en España? Pues hicimos, pues las .com son unos tíos que se quitan la corbata, que son muy guays en el trabajo y que al final van en patinete. Y dices, no, eso es lo que ves. Las .com son otra cosa, la innovación es otra cosa, la tecnología es otra cosa. A día de hoy, realmente muchas de esas cosas no las hemos superado todavía porque creo que nos falta una formación profunda en términos de tecnología, ¿no? Yo creo que eso es como el padre que intenta hacer eso de, ahora soy guay con mis hijos, y voy con mis hijos y soy molón, y dices, no, tú lo que eres es patético. O sea, no nos lo estamos creyendo nadie, no eres un tío joven, no piensas como tus hijos, está siendo lamentable, o sea, o las cosas o las sientes o salen de dentro o lo otro es una pose que es doblemente ridículo. Yo creo que ahí deberíamos intentar penetrar la esencia de las cosas y no en la superficie, ¿no? Dicho todo eso, a mí me gustaría, a pesar de mi experiencia personal, y contaré algunas de anécdotas de mi propia experiencia, pero lo que yo voy a intentar es un poco decir, la innovación, el 95% de los estudios de la innovación, y solo hasta tiempo muy reciente, los investigadores, los pensadores, los científicos han empezado a pensar en la innovación no en términos individuales, sino en términos colectivos. Eso de los genios, la creatividad, bla, 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 eso es maravilloso, pero es un bluff. Es un bluff en el sentido de ¿y qué? Es decir, vale, ya sabemos que si se tiene talento mejor, y que luego te dicen, bueno, las reglas del emprendedor, hay que sufrir mucho, hay que llorar mucho, es verdad, hay que trabajar mucho, es verdad, hay que tener talento, es verdad, hay que tener suerte, es verdad, que el talento se cultiva, es verdad, bueno, pero vamos a olvidarnos, es decir, bueno, uno dice, yo soy normal, no soy ni más creativo ni mejor que el de al lado, es decir, ¿cómo puedo de verdad marcar la diferencia? Eso de que se vende estadísticamente en esta sala, ¿cuántos genios hay? Estadísticamente ninguno somos nada especial. Estadísticamente a lo mejor pues hay algún individuo brillante, pero lo normal es que seamos todos medianitos, y luego los habrá más esforzados y menos esforzados. Yo planteo el problema que planteaba, ya no, porque ya está muy trillado, a lo mejor lo habéis oído, que planteaba Microsoft en sus entrevistas de trabajo, y le planteaba a sus empleados buscando esa genialidad, ¿no? Es decir, quién era rápido de mente, y les decía, bueno, vamos a ver, es decir, ¿qué son los números primos? Si no sabías lo que era un número primo en la entrevista de Microsoft, yo creo que te daban 2 tortas y te echaban a la calle, ¿no? Ahí se acababa la entrevista, pero los números primos, bueno, pues sabemos que hay números impares primos sucesivos, pues vamos, el 11 y el 13, el 17 y el 19, el 29 y el 31, es decir, en números de 2 dígitos hay sucesión de 2 números primos consecutivos impares. Hay 3 números primos consecutivos impares en números de 3 dígitos, y Microsoft te dejaban 3 minutos para que reflexionaras sobre ello. Yo voy a dejar que reflexionéis y luego volvemos sobre eso, ¿no? Es decir, no somos ninguno, seguir pensando, no somos ninguno, eso es lo que se llama el multitasking, a ver si, la verdad es que es pegarme tiros contra mi propia conferencia, pues si está la gente pensando a lo mejor no está oyendo lo que digo, ¿no? Luego, yo creo que en términos de innovación es cómo funcionan los grupos. Vamos a asumir que somos todos normales y vamos a coger un libro, ya sea de escritura de guión, ya sea de pensamiento creativo, las reglas al final. Es decir, muchas veces, hay libros brillantes y hay libros teóricos excepcionales y otros muchos, pues me recuerdan una viñeta que leía yo del tío Gilito cuando era pequeño, que ponía un señor, estaba el tío Gilito vendiendo un libro y vendía un libro por $1 que era como hacerse rico.
Entonces lo compraba su sobrino, el Pato Donald, lo abría y decía, escriba usted un libro como este, ¿no? Hay gente brillante y hay libros muy brillantes. Yo, por ejemplo, que veo muchos en cuanto a la escritura de guiones, por ejemplo. O sea, te llega un libro de un tío que te da todas las claves para escribir un guión, te vas a la solapa, ves su biografía y dice que tiene 7 guiones y está esperando a que se haga alguna película basada en alguno de ellos. Y entonces coges ese, lo archivas en la papelera. Y a lo mejor a nivel teórico es muy bueno, pero todos se mueven alrededor de las mismas premisas. Es decir, estamos hablando, al final, pues, de la corazonada, estamos hablando del hallazgo, estamos hablando de formas de pensar diferentes, estamos hablando de abrir la mente, estamos hablando, bueno, de muchas técnicas que lo único que buscan es que tengamos un pensamiento lo más abierto posible, lo más creativo posible, que es simplemente entrenarnos para tener una capacidad de pensar de formas diferentes y no atacar los problemas siempre desde el mismo ángulo. Lo llevamos eso a las organizaciones y decimos, ¿cómo puede una organización replicar ese modelo de funcionamiento y si es posible llevar eso a una organización? Y ahora vuelvo al problema de Microsoft, que al final pues, es bastante evidente, pero no puede haber 3 números primos consecutivos porque alguno de ellos sería divisible por 3, ¿no? Quien no lo haya adivinado tampoco, consolaros, solo el 5% de los aspirantes a en Microsoft resolvían el problema. Decir es que si partimos de la base de que la genialidad es una cosa excepcional, ¿por qué en la humanidad al final ha habido periodos creativos? Es decir, cuando hablamos del Renacimiento, cuando hablamos de la generación del 27, cuando hablamos, etcétera, es decir, de la Grecia clásica, es decir, ¿por qué hay momentos históricos donde el talento florece? ¿Qué pasa? Que en Italia en aquel momento habían inventado, tenían un batido de proteínas, la poción mágica de Asterix. Se crea un entorno, y se crea un entorno creativo, un entorno innovador. Yo creo que los americanos han conseguido eso en Silicon Valley, y han conseguido, no solo en Silicon Valley, creo que hay otros ejemplos, ¿no? Es decir, pensar, por ejemplo, en la Universidad de Utah y pensar 40 años atrás que en un departamento de investigación gráfica se juntaran 6 o 7 personas, hace 40 y pico años, ¿no? Y que las 6 o 7 personas que estaban investigando sobre la representación gráfica por ordenador, pero estuvieran allí el fundador de Adobe, estuviera allí el fundador de Pixar, estuviera el fundador de Silicon Graphics, estuviera, bueno, es decir, era una absoluta reunión de genios, ¿no? Exactamente igual que pensar pues que la primera promoción de la Universidad de Disney para animación coincidieran en clase John Lasseter, fundador de Pixar, con Tim Burton y con algún otro director de muchísima importancia, ¿no? Fomentar la creatividad, crear entornos creativos. Eso pasa por muchos elementos que son muy tópicos, ¿no? Es decir, combinar. Combinar es crear. La combinación, el sumar conocimientos, el sumar disciplinas, que es algo que lleva haciendo el MIT desde hace mucho tiempo, por ejemplo, es algo que funciona. Pensamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La pulga de agua. La pulga de agua que vive en los estanques es un animal que se reproduce de forma asexuada durante casi toda su vida y con una población mayoritariamente de hembras, pero en condiciones de amenaza y cuando la supervivencia se vuelve complicada pasa a tener una reproducción sexual y empieza a generar machos y hembras y la especie mejora y se enfrenta a ese problema, ¿no? Es decir, eso no es un alegato a favor de la reproducción ni sexual ni asexual, sino de la combinación. Combinar es crear. Eso es el ADN y eso es la teoría del progreso. Es decir, Europa es extraordinariamente rígida en ese sentido. Es decir, nuestras organizaciones son extraordinariamente rígidas. Las organizaciones no son distintas del individuo. Como un ejemplo personal, yo ahora que estoy un año y pico aprendiendo a montar a caballo, ¿no? Y aquí que yo salgo de la oficina, pues ahora mismo tenemos cerca de más de 2.000 personas trabajando en nuestra empresa. Yo me considero un tío muy normal, pero cuando entro en la oficina y vas por ahí por los pasillos, pues la gente te mira. Tal, y hay mucha gente que ni te saluda. Subes en el ascensor y la gente se quita para que subas tú y tal. Pues no eres consciente, pero estás acostumbrado, ¿no? Pues una empresa con esa cantidad de gente, pues eres una referencia y eres el jefe y a la gente le infunde respeto. Y te vas allí a montar a caballo y te coge un profesor y te empieza a pegar gritos. Que te cojas, que te agarres, que no sé cuánto, pero tú es que eres imbécil. Y tú estás ahí, joder. Y para mí, es un shock, ¿no? Es decir, porque estás acostumbrado, es decir, está muy bien, es decir, bajas, aterrizas, que te recuerden eso. Yo, de verdad, lo digo, es decir, yo he conocido a mucha gente
dirigiendo grandes corporaciones. En España, fuera de España, gente con billones, con decenas de billones de euros o de dólares, y gente triunfante de las que vemos en las portadas de los periódicos. Y gente conocido a muy pocos que no tengan un inmenso ego. Cosa que es, bueno, lógica. Todo el día rodeado de todo el mundo diciendo lo grande y lo maravilloso y lo listo que eres, es muy complicado mantener los pies en la tierra. Las organizaciones son exactamente iguales que eso, exactamente iguales. Es decir, ese es un freno para la innovación cuando una organización es incapaz de reinventarse, porque el propio ego de la organización le hace seguir por el mismo camino que ha estado transitando toda su vida. Es el que intenta reinventarse, pero partiendo de los mismos procedimientos y de la misma cultura del pasado. Eso está claro que no funciona. Voy a poner dos ejemplos ahí en Estados Unidos de dos métodos de innovación distintos. Ambos funcionan en contextos diferentes, ¿no? Es decir, uno es el de Google, que no es una innovación de Google, es una adopción de un sistema que ya había creado 3M antes, que es el procedimiento, el método del 20% de tiempo libre. Los empleados de Google, en la parte más de investigación, evidentemente, básicamente en Estados Unidos, tienen un 20% de su tiempo libre para generar proyectos e ideas completamente fuera de su actividad normal. Eso tiene mucho que ver con la creatividad, con el estímulo, con que la gente se sienta integrada en una empresa. Tampoco hay que olvidar que Google en estos momentos en Estados Unidos es la empresa preferida por la gente para trabajar, el número 1 del ranking en Estados Unidos. Y esa metodología pasa por la gente tiene un 20% para desarrollar sus propios proyectos, siempre evidentemente bajo control, y una metodología para que saquen lo que llevan dentro. Bueno, a mí, decía Manuel antes, cuando era pequeño iba al colegio, era maquinitas. Bueno, iba al colegio, era maquinitas, e iba a las fiestas de disfraces vestido de comando. 20 años después hice un videojuego que se llamaba Comandos. Esas cosas que llevamos dentro, encontrar la forma de contarlas, eso es lo que busca Google. Bueno, a partir de esa metodología del 20% del tiempo libre, Google ha creado compañías como AdSense, que es el motor principal de su negocio, Orkut, Google News, etcétera, etcétera. La otra, y termino, metodología de trabajo completamente distinta, que no es democrática, que es dictatorial, es la metodología de Apple, que es la metodología de un proceso dirigido por un señor que ya no está, que es Steve Jobs, y que era la capacidad no de entrar en un proceso de creación sucesivo, que es la parte fácil, tú das un chisme, va pasando por una cadena de producción y cuando sale, pues tienes algo que no se parece en nada a lo que querías hacer porque cada uno le ha ido recortando un 10%. No, todo el mundo se reúne, se pelea y al final todos buscan seguir manteniendo la esencia de aquello que se quería hacer. Eso es solo posible cuando tienes un genio como Steve Jobs controlando ese proceso y también con el ego que tenía el señor Steve Jobs. Pero, bueno, hay que ver si esa metodología más dictatorial, más al modelo Kubrick cinematográfico, podrá seguir una vez que no está ahí. Termino con una anécdota sobre un experimento que se hizo en Estados Unidos, un neurocientífico llamado Robert Thatcher, que hizo un experimento con niños y midió, bueno, lo que es el enganche de fase, la capacidad, digamos por simplificar, cuando el cerebro se sincroniza y los grandes grupos de neuronas se alinean a trabajar sobre la misma cosa, y lo que son los periodos de caos. Se midió que los periodos de caos medios eran de 55 milisegundos sobre un grupo de decenas de niños. Los niños que estaban unos milisegundos por encima de la media, que estaban más tiempo en el proceso de caos, eran los niños con el coeficiente intelectual más alto, con diferencia. De hecho, cada milisegundo por encima sumaba casi 20 puntos al coeficiente de inteligencia. Eso no quiere decir que el caos sea el resultado. Pero yo creo que detrás de cualquier pensamiento creativo, sea a nivel individual o sea en una organización, y Europa necesita eso, ese momento de caos, ese momento de reinventarse y esa capacidad de no estar tan ordenados de acuerdo a la metodología, rinde muchísimos mejores resultados que los métodos mucho más sólidos y que bloquean muchísimo más la innovación. Muchas gracias.